A todos, buenas tardes. Soy Inmaculada Calvo, o la doctora Calvo, conocida, me imagino que por alguno de vosotros. Me he dedicado plenamente desde hace muchos años a la reumatología pediátrica en el Hospital La Fe de Valencia y hoy tengo el honor de estar aquí, de presentar esta webinar de diálogos de SERPE y de dar voz a los pacientes, y esta vez sobre enfermedades autoinflamatorias con un objetivo yo creo que importante, que es dar difusión a estas enfermedades complejas y poco frecuentes, que afectan, como nos dirán los expertos, desde la infancia hasta la edad adulta y dedicado, ¿no?, tanto para los pacientes y también para profesionales. Y súper importante, y yo creo que es uno de los objetivos prioritarios, es dar visibilidad a las asociaciones de pacientes, sobre todo hoy en esta webinar con enfermedades autoinflamatorias. Y también yo creo que también de gran interés, ¿no?, el buscar esa relación importante entre la sociedad científica como es SERPE y también la asociación de pacientes. Queremos agradecer a Novartis su participación para que se haga posible esta webinar y su interés. Y quería, pues bueno, también presentaros a este equipo maravilloso en el que vamos a intentar introducirnos, ¿no?, en el mundo de las enfermedades autoinflamatorias monogénicas. Yo voy a ser una entrevistadora representando a SERPE y va a haber otra entrevistadora que es Ana Collado. Ella es psicóloga y es la directora de la asociación Stop FMF, que va a estar también participando y entrevistando a un representante de la asociación y ella nos dirá de quién se trata. Por mi parte, comentaros el experto que vamos a tener hoy aquí, al cual yo voy a, pues, de alguna forma a entrevistar, lo cual me produce muchísimo placer, porque es una persona que para mí ha sido pionera en España en estas enfermedades y tiene un reconocimiento internacional y yo creo que también mundial, porque es una persona con papers muy conocidos, que ha participado en foros, en consensos, y él es el doctor Juan Ignacio Arostegui. Él es inmunólogo, está en el Hospital Clínic de Barcelona y yo creo que nos ha sido de gran ayuda y nos va a prestar un ratito de su tiempo para estar aquí y actualizarnos en conceptos a veces confusos y en situaciones sobre estas enfermedades. También recordaros y recordarme a mí también que mientras se empieza la sesión podéis ir mandando preguntas escritas en preguntas y respuestas. Luego, al finalizar la sesión, intentaremos responderos. Si no nos diera tiempo, pues podríamos luego contestaros vía mail para que tengáis todas las respuestas. También recordar que esto va a ser una webinar grabada y luego será colgada en la web de SERPE. Y también pues, recordaros que las dos anteriores webinars, tanto la de la IJ como la de osteogénesis, que se hizo hace unos días, ya están colgadas en la web y podéis acceder a ella. También pues, nombrar a la doctora Camacho junto conmigo, que estamos coordinando estas webinars que nos parecen muy importantes para, como os he comentado, aumentar, ¿no?, esta relación y visibilizar a los pacientes. Y con ello, pues bueno, darle paso a Ana Collado, que yo creo que también es importante que ella nos hable unos minutitos de qué es la asociación, qué es Stop FMF y además nos presente a la participante de la asociación.
Gracias, Inma. Buenas tardes. Lo primero que quiero es dar las gracias a la SERPE, a la Sociedad Española de Reumatología Pediátrica, por ofrecer la oportunidad a los pacientes de poder hablar de sus vivencias en primera persona y dar también las gracias por elegir a Stop FMF como el interlocutor válido a través del que poder hacerlo. La Asociación Española de Fiebre Mediterránea Familiar y Síndromes Autoinflamatorios Stop FMF lleva trabajando 10 años a nivel nacional para conseguir visibilizar las necesidades con las que se encuentran las personas con una enfermedad autoinflamatoria o con sospecha de padecerla y sus familiares. Trabajamos para conseguir una atención integral de los pacientes. Contamos con recursos especializados para intentar hacerlo. Somos muy conscientes de nuestras limitaciones, pero trabajamos desde el rigor, la profesionalidad y el respeto al paciente. Esta tarde vamos a poder contar también, vamos a poder conocer a Maite. Maite es socia de Stop FMF. Ella es madre de Lucas. Lucas es un niño, un joven ya de 12 años, bueno, casi 13. En noviembre cumple los 13. Lucas es estudiante de segundo de la ESO, vive en Córdoba, le gusta el parkour, jugar con los legos, con sus amigos y con cierta frecuencia, además de hacer todas esas cosas, acude al Hospital Público Reina Sofía de Córdoba. Buenas tardes, Maite. Lo primero, obviamente, agradecerte tu generosidad por compartir con nosotras esta tarde cuestiones que son tuyas y de tu hijo y que forman parte de vuestra vida personal y de la vida de vuestra familia. Maite, yo solo te he presentado como madre. Dinos tú si hay algo que yo haya obviado y tú quisieras contarnos. Buenas tardes a todos. Yo soy belga, nació en Brujas, en la parte de Flandes, de Bélgica. Soy violinista y doy clases de música a niños pequeños y también clases de inglés. Gracias. Muy bien, pues yo creo que vamos a pasar también a la pregunta del experto, el doctor Arostegui, que si me permite, dada nuestra confianza, preferiría tutearle. Y así, Juancho, Sí. pues estaría bien que nos explicaras, ¿no? ¿Qué son las enfermedades autoinflamatorias monogénicas? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y por estar aquí haciendo una difusión de este grupo de enfermedades. Ah, Viene muy bien la pregunta que hace Sima en el sentido de para centrar un poco cuál es el propósito del webinar. A las enfermedades autoinflamatorias, tanto monogénicas como no monogénicas, de las que ahora haremos la distinción, han existido siempre, pero no han sido identificadas o no han sido descritas en el mundo médico hasta hace muy poco tiempo, hace 25 años que fue propuesto el concepto de enfermedad autoinflamatoria, de tal manera que es relativamente joven. Básicamente son trastornos del sistema inmune que se presentan clínicamente con manifestaciones inflamatorias que recurren, que repiten, a veces de manera periódica, a veces solo de manera recurrente, que se suelen presentar de manera simultánea y que no suelen tener una causa, digamos, ni tumoral, ni infecciosa, ni autoinmune. Normalmente, las formas monogénicas, que son como nació el concepto de enfermedad autoinflamatoria, se deben a defectos que están en un gen que habitualmente controla parte de la inflamación y que ese defecto va a generar una inflamación no controlada. Los pacientes son capaces de poner en marcha esa respuesta inflamatoria, pero probablemente no son capaces de frenarla de una manera adecuada, como si lo haría una persona sin ese defecto genético. Por eso, el concepto de monogénico hace referencia a todas aquellas enfermedades en las cuales hoy en día se conoce el defecto genético que la causa. Estamos hablando de un grupo que puede englobar tranquilamente entre 70 y 80, 85 enfermedades diferentes. Luego veremos por qué hay un poco baile de números. Ah, pero son diferentes de las que se conocen normalmente como o poligénicas o multifactoriales, que son todas aquellas en las cuales ah, o no hay un defecto genético o si lo hubiera, a día de hoy no se conoce. ¿Y cómo se presentan estas enfermedades?
Claro, ese es el problema. Si tú tienes un conjunto de eso de entre 70 y 80 enfermedades diferentes, uno ya puede pensar que no todas se van a presentar de manera similar. Cuando nacen más o menos en los años 2000, el concepto de enfermedad autoinflamatoria en realidad se denominaban síndromes hereditarios de fiebre recurrente, porque la fiebre recurrente asociada normalmente a otros síntomas inflamatorios, habitualmente a inflamación de serosas, es decir, de peritoneo, que generaba dolor abdominal, o de sinovias, que generaba una inflamación a nivel articular. Es decir, esa conjunción era muy frecuente en todos estos síndromes, de tal manera que históricamente se llamaban síndromes hereditarios de fiebre periódica, pero con el devenir de los años, al irse identificando enfermedades nuevas de este grupo, se ha visto que algunas tenían fiebre recurrente, pero otras no. En otras lo que prima a lo mejor es solo el componente de artritis o el componente de lesiones cutáneas. Por eso se tiende a perder el nombre de síndromes de fiebre recurrente por el concepto un poco más general de enfermedades autoinflamatorias, porque es una inflamación que afecta a todo el organismo y eso va a tener una doble vertiente. Va a haber unas manifestaciones clínicas que se podrán observar en una exploración médica y con lo que los padres o los pacientes cuenten en la consulta, y va a tener también un reflejo a nivel de analítico en el hemograma o en un análisis de bioquímica. Va a haber ciertos parámetros que estarán alterados porque estarán reflejando esa inflamación que está debajo. No hay una manera única de presentarse. Respondiendo un poco a tu pregunta, es muy frecuente que tengan fiebre, pero podría haber enfermedades autoinflamatorias sin fiebre. Vale. Y eso diferenciaría un poquito, y con eso acabo yo tu pregunta, entre el niño y el adulto, ¿o sería igual? Obviamente, es decir, cuando uno piensa que es un defecto que está en los genes y por lo tanto está presente ya desde el nacimiento, es muy habitual que estas enfermedades debuten en edad pediátrica y que por lo tanto, si uno llega a edad adulto, tenga acumulados muchos años de enfermedad, porque puede empezar a los 2, a los 3, a los 4 años, y para cuando llega adulto, pues tiene una historia de 15, casi 20 años de enfermedad. Pero, y esto es importante, a día de hoy también sabemos que hay ciertas enfermedades, algunas enormemente frecuentes, que solo debutan en edad adulta y son como consecuencia de un defecto en un gen. Por ejemplo, el síndrome de Bexas, que sería el prototipo de enfermedad autoinflamatoria por defecto de un gen, que se presenta en edad adulta. Normalmente debuta por encima de 50 años de edad. Incluso un buen reumatólogo ya jubilado de mi hospital decía, ni una vez jubilado me puedo librar de una enfermedad autoinflamatoria, porque algunas se presentan tan tarde como puede ser la edad de jubilación, pero son las menos. Es bastante más frecuente que debuten en edad pediátrica. Y también es verdad que las formas clínicas en edad adulto pueden ser un poco diferentes de las de edad pediátrica, pero ya son matices de cada una de las enfermedades. Muy bien. Maite, ¿tú recuerdas cómo se presentó la enfermedad en Lucas? ¿Recuerdas qué señales veías para darte cuenta de que algo estaba pasando? Pues fue un poquito después de mudar aquí en España, Lucas tenía como 5 años, que empezó a tener frecuentemente dolor de cabeza. Entonces fuimos al pediatra, pensaba que a lo mejor podría ser de las vistas, ¿no? Entonces fuimos al oculista y vieron efectivamente que también tenía hipermetropía. Mejoró bastante con gafas, pero no se quitó del todo los dolores de cabezas. Y también de vez en cuando ya tenía como dolor en los pies. Entonces pues, pensaba que era de crecimiento. Y luego ya a partir de sus 8 años más o menos, pues empezó a tener frecuentemente muchas llagas en la boca, un cansancio enorme, dolor de cabeza y dolor en los pies y con febrícula a menudo o incluso fiebre. Y entonces pues teníamos que volver al pediatra, hicieron analíticas, vieron que
podría ser la causa mononucleosis y nos dijeron que eso podría tardar pues un año. Y ya a partir de ahí pues empezó la búsqueda de qué pasó con Lucas. Juancho, y aparte de cómo se presenta, que has comentado, y cómo Maite también lo ha comentado en su vivencia con su hijo, ¿cómo diagnosticaríamos a estos pacientes? Mira, aquí hay una cosa buena y además viene un poco a colación con dos de las preguntas que han enviado dos personas. Y perdona la primera, Karina, porque he sido un poco torpe y no sé qué es lo que he hecho que no te he podido responder. A ver, aquí hay, en lo que es el obtener el diagnóstico definitivo de la enfermedad, hay como un doble proceso. El primer paso es el de la sospecha clínica. Esa sospecha clínica viene de alguna manera recogida por lo que el médico que está visitando al paciente recoge de manifestaciones clínicas presentes, pasadas, de historia familiar, posibles miembros afectos en la familia y de esas analíticas que he comentado que deben reflejar inflamación. El concepto este de las analíticas es importante porque han hecho estas dos preguntas en el foro. Estas enfermedades recurren, es decir, tienen momentos en los que las manifestaciones clínicas están presentes y momentos en los que no. Entonces, en los momentos en los que las manifestaciones clínicas están presentes, esos parámetros, sobre todo bioquímicos de elevación de ciertas proteínas, tienen que estar presentes en el caso de que hablemos de una enfermedad autoinflamatoria monogénica. Sería de alguna manera el único criterio que deben cumplir. Es decir, que uno objetive, pueda demostrar que hay una elevación clara de esas proteínas cuando los síntomas o las manifestaciones están presentes. Si en el mismo paciente se obtiene una analítica en el momento en el que está sin ningún tipo de manifestación clínica, pues lo más probable es que esos valores sean normales, porque no son valores estáticos, sino son valores dinámicos que fluctúan mucho y que pueden cambiar en función de en qué momento dado se obtiene la muestra. Pero esto sería para considerar como una posibilidad de que parece o que pueda parecer una enfermedad autoinflamatoria monogénica. El gran problema, no es que sea el gran problema, pero sí que es un hándicap que para poder obtener el diagnóstico de la enfermedad, a día de hoy, para la gran mayoría de enfermedades, las únicas herramientas que disponemos son los estudios genéticos que demuestren que hay una alteración en un gen o en otro gen y por lo tanto será o una enfermedad u otra enfermedad. Claro, sí que es verdad que hay 2, 3 enfermedades en las que se podría hacer algún tipo de prueba diferente a la genética. Pero si pensáis que el grupo está conformado por esos 70, 80 enfermedades diferentes, para la gran mayoría la única vía para poder confirmar son los estudios genéticos. Maite, ¿cómo conseguisteis vosotros el diagnóstico de Lucas? Pues esto ha sido un camino muy largo, en realidad. Desde que pensaban primero que era mononucleosis, pero después un año pues, siguió con todos los síntomas normal, pues me derivaban primero a un reumatólogo. Como no había por el privado aquí en Córdoba un reumatólogo pediátrica, pues nos fuimos a Sevilla a ver un reumatólogo allí. En ese momento no encontraban nada, entonces volvimos a cero. Volvimos al pediatra normal aquí, siguió con todos los síntomas, entonces nos dijo, pues algo está pasando y tengo que derivarte a especialistas porque yo no sé lo que está pasando con tu hijo. Entonces el siguiente paso era derivar a, por ejemplo, digestivo. No encontraban nada. Luego era, por ejemplo, internista. Pero claro, internistas me dijeron, el niño todavía no tiene 14 años, no podemos ayudar a tu hijo. Y teníamos que volver. Pero claro, todos esos pasos duran mucho tiempo, porque hasta que consigues tú una cita, hasta que han hecho quizás una prueba, no sale nada, volver al pediatra.
Luego digo, bueno, voy a buscar segunda opinión quizás también por la Seguridad Social, voy a ir a Reina Sofía, al cabecero, hice una analítica, no salió nada, dijo, pues a lo mejor tiene que ir al psicólogo. Como yo no estaba convencido de eso, porque yo, ¿de dónde salen las llagas? ¿Dónde sale ese dolor? No me cuadraba, volví otra vez a la pediatra. Y como había hecho tanto especialista en la pediatra, dice, pues ya no sé qué hacer, vamos a hacer una prueba, vamos a darle corticoides y a ver qué tal funciona después una semana. Pues mejoró mucho y dice, pues para asegurarme voy a darle un poquito más, a ver qué tal. Y lo hicimos así un mes y mejoró muchísimo. Entonces ella dijo otra vez, pues sigo con mi primer pensamiento, que podría ser algo autoinmune, tienes que volver a un reumatólogo. Como no hay reumatólogo en Córdoba y sí me enteré que hay uno en Reina Sofía, pero no podía pasar por la cabecera porque me mandaba al psicólogo, pues decidió a llamar a un amigo mío que trabajaba en la UCI pediátrica, de hacerme el favor de conseguirme una cita directamente con el reumatólogo para poder ir al especialista. Sin ese favor, no sé, a lo mejor había tardado muchísimo más, pero una vez con la especialista adecuada y ella me dijo de verdad, aquí no sale hasta que yo encuentro lo que pasa con tu hijo. Ella hizo algunas pruebas, no salió nada, hasta que decidió hacer una prueba genética y claro, tiene que esperar el resultado que tarda también mucho tiempo, pero efectivamente ahí salió que Lucas pues tiene una enfermedad autoinflamatoria que es el fiebre migraña familiar y la enfermedad de TRAPS. Pues todo el proceso ha durado más o menos como 2 años y medio. Yo creo, Maite, que esto pasa. Desgraciadamente, aún pasa. Yo recuerdo que eso además lo hemos comentado muchas veces Juancho y yo, ¿no? O sea, el peregrinaje de nuestros pacientes con enfermedades autoinflamatorias. Y tristemente, pues veo que aún sigue pasando. Bueno, y lo vemos en que uno, y sobre todo en las formas un poquito más atípicas o más formas subclínicas, porque claro, tu hijo empieza con cefalea, empieza no con los síntomas clásicos, ¿no? Y esas formas aún son más difíciles. En otras enfermedades como los HITS, a nosotros nos salía una media de años, de entre 7 y 8. O sea que bueno, yo creo de todas formas que hay más concienciación entre los pediatras sobre todo. Yo creo que hoy, en estos últimos años, sí que se ha visto, ¿no? Que piensan más, ¿no? En el niño con fiebre recurrente. Yo aquí quiero romper una lanza a favor de la situación actual. Es decir, cuando nosotros empezamos, Inma, tú te acordarás, es decir, ese retraso en el diagnóstico era muy prolongado, eran muchos años, a veces. En ocasiones porque la enfermedad todavía no había sido descrita, pero los pacientes iban dando vueltas y se cansaban de dar vueltas y se trataban en casa porque ya sabían lo que tenían y no querían ir a urgencias. Hoy en día la situación es bastante mejor, en el sentido que, por un lado, por la parte del colectivo médico, tanto pediatras como adultos, a pesar de que existen diferencias, pero son entidades que son bastante bien conocidas, que en la gran mayoría de los casos conocen cuáles son las formas de abordar el diagnóstico, incluso saben que merece la pena buscarlo porque pueden tener tratamientos diferentes, y esto ha redundado también en acortar los tiempos que pasan desde el debut de la enfermedad hasta el diagnóstico de la enfermedad. Pero por otro lado, el tema de la difusión de estas enfermedades, sea a través de coloquios como el actual con asociaciones de pacientes, a través de charlas más formales en sociedades científicas o en sesiones del hospital, a través de artículos, a través de múltiples actividades, hay una mayor difusión de estas enfermedades. Puede que de las raras, ultra raras, se sepa poco, pero de las más frecuentes la gente ya de alguna manera tiene un conocimiento y por lo tanto, si hiciéramos un análisis estricto de cuánto tiempo pasa desde el debut hasta el diagnóstico hoy en día comparado con hace 25 años cuando se escribieron
pues estamos hoy afortunadamente bastante mejor. Y ya que estás ahí, Juancho, Mm. ¿podrías hablarnos también un poco el tratamiento? Ya tenemos Vale. al paciente diagnosticado. ¿Qué planteamiento nos hacemos cara al tratamiento? Por ejemplo, en el caso del hijo Eh, de Maite, de Lucas. Mira, a ver, es sencillo de explicar, es después difícil de entrar en mucho detalle. Es decir, si van a cualquier libro de inmunología o incluso de medicina interna de hace 30 años, la inflamación o el sistema inmune innato, que no deja de ser parte de la inflamación, era habitualmente en un tocho que podía tener 2000 páginas, pues apenas abarcaba 10 páginas. Era un capítulo al principio o al final que pasaba absolutamente desapercibido. Hoy en día, sin embargo, en estos 25 años ha habido un boom brutal de lo que se conoce. Y si bien todos estamos de acuerdo con que la inflamación es un problema, las causas que provocan inflamación son muy diferentes de un paciente, más que de un paciente, perdón, de una enfermedad a otra, porque en una puede estar mediada más por lo que conocemos como interleuquina 1, en otras más por interleuquina 6, interleuquina 18, interferones de tipo 1, que no son más que proteínas que cada una de ellas va a tener un efecto proinflamatorio muy claro, pero que, por ejemplo, en unos pacientes va a haber una producción masiva de una y no de las otras. Mientras que en otra enfermedad habrá una producción masiva de una citocina y no de las otras. Y entonces, hoy en día que sabemos esto, probablemente los abordajes de tratamiento van a diferir mucho si la enfermedad está mediada, por ejemplo, por interleuquina 1, que tenemos una serie de tratamientos, que si está mediada por interferones de tipo 1, que tenemos otros. Y ya no solo conocemos qué manera de abordar tenemos en función de qué enfermedad hemos podido diagnosticar, sino que también somos conscientes de qué complicaciones pueden aparecer a lo largo del curso de cada una de las enfermedades. Por ejemplo, habrá enfermedades en las que la complicación principal será amiloidosis, que va a ser una complicación que aparecerá entre los 30 a 40 años de enfermedad mal controlada. Pero hay otra enfermedad, como la deficiencia de ADA2, en la complicación te puede aparecer prácticamente ya desde el debut, a edad temprana, en la forma de un accidente cerebrovascular. Pero el conocer si estamos delante de una entidad o de otra hace también que el manejo terapéutico y el manejo de prevenir las complicaciones sea muy diferente. Afortunadamente, hoy en día hay herramientas para conocer las enfermedades y herramientas también para poder tratar la enfermedad y prevenir las complicaciones. Maite, ¿vosotros después del diagnóstico os habéis encontrado con alguna otra dificultad? ¿Hay algo que hayas echado en falta? Pues muchísimas dificultades. Primero ya por el diagnóstico, ¿no? Que el cansancio, puede ser que es el cambio de estación, dolor en los pies, puede ser el crecimiento, como son síntomas que puede pensar que es la causa de otra cosa, pues ha sido muy difícil para llegar a la conclusión de lo que tenía. Eso ha sido la primera dificultad, digamos, eh, que siempre te ven un poco como una madre preocupada, no será nada. Y no notan a veces la beneficio de la duda, ¿no? De que a lo mejor hacer muchas pruebas antes de decir que a lo mejor estamos demasiado preocupados por nuestros hijos. Luego también lo que es difícil que la enfermedad es imprevisible, que no sabemos cuánto tiempo puede durar entre brotes, o a lo mejor ni está bien entre los brotes, puede durar a lo mejor 2 semanas, o 3, o 4, es muy irregular. Entonces, una dificultad también es planificar algo, por ejemplo, un cumpleaños, ir de viaje. No sabemos cómo se va a encontrar Lucas. Eso es algo muy difícil. He preguntado a Lucas de qué es para él lo más difícil de su enfermedad. Y él dice de que como es invisible, la gente no ve que está sufriendo, está cansado o Maite, le duele los pies.
¿Y no se le ha que la gente tratado? no se lo cree. ¿Y no se le ha dado tratamiento una vez comprobado genéticamente? Sí, pero claro, eso también ha sido difícil, ¿no? El camino de encontrar el tratamiento adecuado, porque, por ejemplo, empezaban con colchicina, pues también tiene efectos secundarios y luego no funcionaba. La reumatóloga ha tenido que luchar para conseguir que podríamos poner el tratamiento de anakinra, porque era difícil conseguirlo, pero ella veía que no, siguió con los síntomas, que necesitaba otro tipo de tratamiento. También es una decisión muy difícil porque son inyecciones, que yo tengo que dar la inyección a mi hijo a diario. No soy enfermera, a veces te pincha un poco más y le duele más y ves que está sufriendo. Ese tipo de tratamientos también son muy malos porque te dicen, primero vamos a alternar brazos y luego piernas. Pero ha mejorado Pues sí, ha con... mejorado, pero claro, los pinchazos, por ejemplo, en el colegio aquí, pues, hola Lucas, ¿qué tal? Te tocan el brazo. Entonces, ay, ¿dónde le ha pinchado? Algunos niños también son a veces crueles, dicen, ¿te duele ahí? Venga, ahí. Ha sido complicado, entonces nosotros hemos tenido que decidir de ponerla alternando en las piernas para que él pudiera llevar mejor el tratamiento de inyecciones. Al principio mejoró mucho con la equilibrio y luego dejó de funcionar un momento. Y ha sido debido de también crece, entonces pesaba más, han tenido que aumentar la dosis y desde entonces está bien de su enfermedad, está bastante controlado. ¿Qué pasa? Que también Anakin no tiene un efecto secundario muy grande, al menos lo que notamos nosotros es que se pone 1 por 3 malo de virus, que no tiene tanto, antes no se ponía tanto mal y ahora pilla cualquier resfriado, lo que sea. Y entonces ahora está entre medio bien de su enfermedad, pero cuando pilla un virus, pues se tiene que quedar en casa y tiene molestia de otro tipo de virus. O si no puedo pincharle porque tiene fiebre, pues puede ocurrir un brote después si son muchos días de un virus, ¿no? Y que tiene que, no puedo dárselo. Y eso es Bueno, una ahí ley. no sé. Tu reumatóloga a lo mejor tiene también que plantearse algún tratamiento que a lo mejor le espacie más, que hay otro bloqueante, ¿no? De IL-1 que a lo mejor se podría adaptar más si tiene tantas infecciones de repetición, ¿no? No sé. En fin, Eso yo no lo creo sé. que ya nos da pie, ¿no, Juancho, Maite, para valorar del futuro, ¿no? O sea, ¿qué futuro, qué esperanza, o qué novedades, más que futuro, novedades tenemos para comentarle a Maite y a todos los que tenemos aquí conectados respecto a estas enfermedades autoinflamatorias? Bueno, claro, novedades hay muchas. Cada año se presentan y es de esperar que en el futuro todavía haya más. Podríamos clasificarlas en varios grupos. Por ejemplo, se irán describiendo como ocurre desde el 2000 hacia aquí, cada año se va identificando alguna enfermedad nueva. Habitualmente son enfermedades que afectan a un número limitado de personas en todo el mundo, pero conforme se identifica la enfermedad, automáticamente se incluye en los análisis genéticos y por lo tanto cabe la posibilidad de que se pueda identificar en algún paciente español, ¿no? La excepción probablemente fue Bexas. Bexas fue publicada por primera vez en el año 2020, en diciembre del 2020, y hay miles y miles de pacientes ya diagnosticados. ¿Dónde estaban antes? Es todo un misterio, pero realmente es una enfermedad, es esta que afectaba sobre todo por encima de 45 o 50 años, pero es una brutalidad la cantidad de enfermos que hay. Es decir, un grupo sería la identificación de defectos genéticos que terminan creando enfermedades nuevas. Otra cosa que es un poco sorprendente es que siempre hemos asociado a un gen con una enfermedad. Es decir, si tenemos defectos en un gen, automáticamente tenemos defectos
provocaba una enfermedad. El típico es, si tú tienes defectos en el gen MEFV, automáticamente durante mucho tiempo significó que tú padecías fiebre mediterránea familiar. Bueno, pues a día de hoy, en función de en dónde están las mutaciones dentro del gen, puedes tener fiebre mediterránea familiar. Hay otras dos enfermedades ya descritas diferentes a fiebre mediterránea familiar, pero por mutaciones en el mismo gen. Y ahora mismo saldrá publicada en breve una cuarta enfermedad asociada al mismo gen. Es decir, que es importante también ver de alguna manera qué tipo de mutaciones hay en el gen, dónde se localizan, cuál es su efecto, para poder decir si estamos delante de algo ya conocido o delante de algo nuevo. Probablemente la parte más esperanzadora para los pacientes será en el campo de diagnóstico y de tratamiento. En la parte de diagnóstico, la introducción de la secuenciación de nueva generación, lo que se conoce habitualmente como NGS, está revolucionando y ya es una cosa que se aplica en la gran mayoría de los hospitales. Con lo cual, de alguna manera, se van a poder identificar fácilmente variantes o analizar en muchos genes. El problema, y viene un poco a colación con una de las preguntas que hay ahora en el chat, es, ojo, que puedo tener problemas en función de quién me informe esos resultados genéticos, porque podría haber un componente subjetivo en la interpretación, no en la detección de los defectos genéticos, sino en la interpretación. Y por lo que veo, el mensaje que hay en el chat, hay un defecto de interpretación con una de las dos variantes que comento. Yo creo Y que podríamos aprovechar y comentarla, ¿no? Ya que estás... bueno, brevemente, para los que no estén viendo, hay un asistente anónimo que me indica o que nos indica que se ha hecho un estudio genético del gen MEF y se le ha identificado dos variantes. Una, digamos, en la posición 202, otra en la posición 694. La de la posición 202 es una variante benigna que no debe ser incluida en los informes. Esta ni provoca enfermedad, digamos, la inclusión genera, pues de alguna manera, esta situación de que no sé cómo interpretarla. La segunda, que estaría en la posición 694, es una de las mutaciones duras del gen, que es una de las típicas que está asociada a fiebre mediterránea familiar. En fiebre mediterránea familiar hay 4 grandes mutaciones, porque se identifican de manera recurrente en muchos pacientes con fiebre mediterránea familiar y esta sería una de ellas. Entonces, habría que revisar un poco el resultado del estudio genético más allá de solo las variantes, es decir, si tiene alteradas una copia o las dos copias del gen, revisar cuáles son las manifestaciones clínicas y ver un poco, tanto desde el punto de vista de diagnósticos, pero sobre todo de qué tipo de cosas se hacen desde el punto de vista de tratamiento. Si cerramos lo que es la pregunta y en la parte de qué esperan los pacientes, la parte de tratamiento está cambiando de manera radical. En el 2000 prácticamente había muy pocas herramientas. Vinieron los bloqueantes de IL-6, después vinieron los bloqueantes de TNF, los bloqueantes de interleuquina 1, están llegando los bloqueantes de IL-18, de IL-36. Hay algunos pacientes, muy pocos, pero que pueden precisar un trasplante alogénico de progenitores hematopoiéticos, pero son la minoría y son enfermedades habitualmente como muy raras y con un componente asociado de inmunodeficiencia. Hay inhibidores de JAK, vienen todo un conjunto de fármacos que bloquean la vía de los interferones de tipo 1, es decir, la cantidad de herramientas de tratamiento o de fármacos que a día de hoy están disponibles en nuestro país y que en un futuro todavía habrá más, hace que estemos en una posición de poder dar una respuesta clara a los pacientes, pero eso sí, en función de qué enfermedad padezcan, porque no todos estos fármacos van a funcionar igual de bien en todas las enfermedades. Maite, ¿vosotros os habéis encontrado a lo largo de estos años algún apoyo, alguna ayuda? En realidad también ha sido un poco difícil. Para mí, nuestra salvación, digamos, es que yo buscando por sitios web seguros he encontrado al Stop FMF. Para nosotros nos ha ayudado en todo. Psicológicamente,
Ana, tú eres magnífico de psicóloga, nos ha ayudado en muchos aspectos, eres fantástica, pero también Stop FM también ha dado mucha información sobre qué es la enfermedad que conlleva, dónde podemos ir para encontrar ayuda. También nos ha dado información cómo podemos hablar con los colegios, con el instituto, para que ellos nos puedan ayudar mejor, porque ahí también, si falta clases, no nos llega la información, luego tiene que hacer un examen, le falta material para poder hacer examen, bueno, en fin, que hay un montón de cosas que ahí también la organización nos ha ayudado muchísimo. Y luego, claro, que ha sido un poco el camino difícil me había gustado que con los médicos a lo mejor que podrían derivar directamente a una asociación o una trabajadora social, un psicólogo, para darnos el apoyo, sobre todo en la búsqueda de que no sabemos lo que está pasando con nuestro hijo o con nuestro mismo si tenemos la enfermedad. Ese tiempo de espera, sin dudas, no sabe lo que está pasando. Alguien que dice, venga, seguimos buscando, no queda en casa, vuelve al médico, habla con ellos te pueden ayudar, vuelve a los hospitales públicos, a los médicos, a los especialistas. Ese apoyo es fundamental, creo yo, para los pacientes. Es lo que de verdad he echado en falta en ese momento, poder directamente tener un apoyo. Sí. Bueno, yo creo que es importante lo que dices y eso hace que estemos aquí y que haya preocupación, ¿no? Por la difusión de estas enfermedades para evitar que, pues que a nivel de las escuelas y a nivel también de nuestros compañeros y de nosotros mismos tengamos, pues bueno, un mismo trayecto, ¿no? Y yo creo que ya relacionado un poquito en lo que tú estabas comentando, Juancho, pues no sé, ver un poquito también las perspectivas de futuro, también pues ver si las unidades de excelencia podrían, como los CESURES, favorecer un camino mejor, ¿no? Hacia estas dificultades que comenta Maite. Mm. Mm. Si acaso empezamos por la parte final, ¿no? Desde un punto de vista, digamos, administrativo, hay una serie de centros en España o en Europa que han sido seleccionados por alcanzar cierta excelencia médica en este campo. Hay a nivel autonómico, por ejemplo, aquí en Cataluña hay, y me imagino que es posible que haya en otras comunidades. A nivel nacional están los CESUR, que son centros, servicios y unidades de referencia. Hay uno en Sevilla, uno en Madrid, uno en Valencia y si no recuerdo mal, dos en Barcelona. Y luego están a nivel europeo, ¿no? Que son las denominadas ERN por European Reference Network. Y hay una en concreto que es solo para autoinflamatorias y otros trastornos de la inmunidad. Ventajas de estos centros. Bueno, que administrativamente si un paciente quiere pedir una segunda opinión, lo tiene entre comillas más fácil. Es un derecho que tiene que siempre tiene que ser vehiculado por su médico. Es decir, debe haber un cierto acuerdo entre médico y paciente. Pero administrativamente es más fácil. Problema, esto muchas veces lo hemos comentado, que de alguna manera la designación de centro de excelencia médica no va asociado con o un presupuesto o una ayuda de personal o a una partida destinada a tratamientos, porque a veces estamos hablando de tratamientos caros. Entonces hay como una discordancia. Se te puede remitir, pero a veces no sabes los pasos difíciles que son tratar a largo plazo con fármacos caros o hacer ciertas pruebas complejas, no sabes hasta qué punto dependen del hospital de origen o del hospital donde está radicado el CESUR. Luego también hay que tener en cuenta una cosa. Los CESUR tienen una forma de trabajar que les ha llevado a la excelencia. Eso no significa que hayan visto casos de todas y cada una de las enfermedades, porque hay algunas enfermedades de las que hay descritos a nivel mundial 10, 15, 20 casos, con lo cual es altamente improbable que un centro CESUR haya podido ver varios casos de esa enfermedad. Con lo cual, es más
la designación por una manera de trabajar que por el hecho de que hayan visto o diagnosticado casos de todas y cada una de las enfermedades. Eso es importante porque al final, por ejemplo, una de las casas, ahora mismo en el chat hay una persona que hace una pregunta muy concreta por un síndrome, el síndrome SAVI, que es un síndrome realmente poco frecuente si lo comparamos con fiebre mediterránea familiar o con TRAPS o con los síndromes asociados a quiopina. Pero es una realidad que existe. Y claro, no podemos pensar que todo el mundo va a tener un conocimiento detallado de SAVI cuando a lo mejor han visto uno o dos casos. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Eh? Por eso, es decir, de alguna manera, la excelencia se alcanza más por una manera de trabajar y no por el hecho de haber visto casos de todos y cada uno de ellos. Pero bueno, eso es un adelanto, claro, dentro del Sistema Nacional de Salud, porque lo que nos ha comentado Maite probablemente le hubiera facilitado la vida a ella en su momento, el poder obtener la derivación a un centro que de alguna manera tiene una serie de recursos mayores que su centro habitual, ¿no? Bueno, eh, eso es una cosa clara. Maite, ¿tú cómo imaginas el futuro? ¿Qué te gustaría encontrar? Pues me gustaría que el camino hacia llegar a las especialistas directamente para poder hacer todas las pruebas, porque es verdad que hay tanta enfermedad, es tan difícil, tienen que hacer mucha prueba y a lo mejor no encuentran, pero si el paciente tiene síntomas que te escuchan y te pueden ayudar, que llegar directamente al especialista sea más rápido. Y también que el tratamiento en sí, inyecciones, a nadie le gusta, ni niño ni adulto, entonces sí, ojalá en el futuro encontrarán algunas pastillas, por ejemplo, para hacerlo más fácil, ¿no? Y sin tanto efectos secundarios. Yo sé que en cada persona es diferente, pero eso sería magnífico. Y sobre todo también que creo eso que ha dicho antes, de que pueden dar el apoyo directamente a la gente, aunque no tienen diagnóstico aún, y si es posible, si hay una sospecha de que algún síntoma podría a lo mejor ser esto, que derivan a lo mejor ya a la asociación, por ejemplo, para dar el apoyo a esas personas, que no se queden solas. Maite, seguro que nos está escuchando alguna familia que puede encontrarse en aquellos primeros momentos que tú nos has contado, ¿vale? O alguna madre o algún padre que ya han recibido el diagnóstico y están viviendo algo parecido a lo que tú nos estás narrando. Tú como madre, ¿qué les recomendarías? Pues que, que siguen con la esperanza, que también que siguen lo que ellos notan. Tú conoces a tú mismo y tú conoces muy bien a tu hijo porque lo tienen a diario contigo. En la consulta solo ven 5 minutos. Tú conoces muy bien a tu hijo o hija o a tú mismo. Entonces, aunque a veces en una diagnóstica a la primera no sale, porque claro, si por ejemplo yo me duele la espalda y me miran el corazón, me van a decir que estoy perfectamente sana, pero sigue con un dolor de espalda, que es difícil, tiene que hacer muchos pasos y de seguir yendo al médico. Y también a veces en el entorno cercano, a veces puede también decir que, hombre, en la primera clínica, pero mi médico ha dicho que no ha encontrado nada. Entonces, nada, te lo has inventado. No, si tú sí sigues viendo que algo está mal, sigue ese, no sé cómo explicarlo en español, sigue el camino, sigue buscando para encontrar la solución y sigue buscando ayuda y que no estén solos. Creo que no lo puedes explicar mejor, ¿eh? Creo que no puedes encontrar mejores palabras para explicarlo. Yo creo que Maite justifica, ¿no? O explica muy bien, ¿no? Las necesidades de la correlación esta importante, ¿no? Entre los profesionales y las asociaciones, en este caso, pues de SERPE. Y yo creo que en el día a día, en la práctica clínica, también es importante, ¿no? También entre nosotros, aunque a veces, pues bueno, es difícil porque también están los egos y están, pero sí que debería de haber más colaboración entre pues estas unidades de excelencia, entre hospitales de un nivel 2, o sea, que realmente el paciente no se encontrara solo, pero también el profesional pudiera colaborar comunicando o bien crear comisiones o comités
para poder ayudar, ¿no? De alguna forma los compañeros con más conocimiento sobre estas enfermedades para que estas cosas evitar que ocurran o que el paciente, la familia se encuentre un poco más acompañado, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos en camino, podemos, de hecho, tuvimos recientemente una reunión de los grupos de CESUR, un poco pues ver, ¿no? Cómo podíamos poder de alguna forma establecer, ¿no? Estas formas para beneficiar a los pacientes, claro, y que no ocurran. Bueno, yo creo que estamos casi en el tiempo y podríamos, Juancho, pues no sé, contestar alguna preguntita, porque tenemos varias, ¿eh? Es lo que te iba a decir, porque ha habido personas que han ido de alguna manera colgando Sí, preguntas, pero a pero veces se han quitado ya las que hemos sí, pero por ido. ejemplo, si te parece, podemos ir un poco en orden, ¿no? Porque Sí, Joseba aquí comenta sobre una hija que tiene un sí, diagnóstico de FAPA. Entonces, es una cosa que hemos comentado al principio. FAPA es probablemente el síndrome de fiebre periódica más frecuente, pero en principio no tiene una causa genética. Si la tiene, la verdad es que no se conoce y es altamente improbable que la tenga. Si no tengo mal entendido, y aquí me podría corregir o Inma o la presidenta de la SERPE, Marisol Camacho, creo que habrá un webinar similar a este dedicado a FAPA. De tal manera que probablemente esta pregunta que haces, ya sé que necesitas una respuesta, Joseba, rápida, probablemente te la podrían dar más a Marisol Oima, pero probablemente el contexto en el que tiene que ser hecha no es en el de autoinflamatorias monogénicas, sino cuando se trate de de FAPA. todas formas, Juancho, ya que Mm, hace la pregunta, no sí. pasa nada que siga con el Ah, Propactis, ¿eh? vale, También se podría probar en tratamiento con colchicina. Si con Propactis solo sigue teniendo brotes, asociarle colchicina, ¿eh? Pero eso, bueno, vale. va a haber una webinar de FAPA, con lo cual, pues bueno, ahí todas estas preguntas se podrán hacer. Bueno, la pregunta de Karina, rápido. ¿Puede existir una inflamación? Espera. Puede existir una información que no se refleje en la analítica. La verdad es que en este contexto de autoinflamatorias es altamente improbable. En medicina nunca se puede decir que no, pero es altamente improbable. ¿Por qué? Porque precisamente el grado de inflamación que tienen estos pacientes es tan elevado como consecuencia del defecto genético que no es que tengan discretamente o levemente aumentadas esas proteínas, sino que las suelen tener en cantidades realmente importantes. Pero vuelvo un poco a lo que había dicho antes. Es muy importante saber cuál es la situación del paciente o de la paciente en el momento en el que se hace esa analítica. Es decir, si las manifestaciones clínicas están presentes o no. Porque si no estuvieran presentes, puede que los resultados sean normales y, sin embargo, padecer una autoinflamatoria, porque a veces esos valores se normalizan. José Manuel, buenas tardes. ¿Existe algún factor contextual que afecte negativamente al estado de enfermedad del paciente? Me puedo imaginar, voy a ver si podemos, es decir, si hace referencia a factores que puedan o desencadenar episodios o que puedan empeorar episodios ya existentes, hay muchos. Todas las situaciones de estrés, sea psicológico, sea fisiológico, sean infecciones, que no deja de ser un estrés fisiológico, un traumatismo, alguien que se rompe una pierna. A veces, en el caso de mujeres, ah, el hecho de la ovulación o de la menstruación, que no deja de ser una inflamación normal, natural, pero que no deja de ser un estado proinflamatorio, puede actuar como factor desencadenante y un episodio de fiebre mediterránea familiar a veces confundirse con un problema de la órbita ginecológica cuando no lo es. Eso ocurre, pero piensa, cualquier situación de estrés puede afectar. Y en alguna enfermedad, las vacunas. Y en los niños también las infecciones, Sí. ¿eh? Porque a veces los Mm, virus también tienen el cuadro catarral del virus y puede activar también el mm, brote de la enfermedad autoinflamatoria, ¿eh? O sea Y que las emociones muy fuertes también, ¿no? mm, Por mm. ejemplo. Perdón, hay otros, por ejemplo, que son los cambios bruscos de temperatura.
Ujú. puede actuar como factor desencadenante. Entonces, hay múltiples, ¿eh? No sé si te hemos respondido bien a tu pregunta, pero que sepas que hay múltiples. Y además, múltiples de los que todos nos enfrentamos cada día. O sea, no son cosas raras, sino que son cosas de la vida. Luego Mira, podrías contestar la de Karina, ya la hemos hecho. espera, hay la de Rocío. La de Rocío tiene una hija que tiene SAVI, que es una enfermedad realmente dura. Bueno, ella lo debe saber, obviamente, mejor que yo. Su hija está en tratamientos con corticoides porque ella es una paciente pediátrica, pero que sepas que hay alternativas que son seguras, que son realmente muy eficaces y que ya están disponibles a día de hoy. El key de la cuestión siempre es cuán de pediátrico es. No es lo mismo un paciente pediátrico de 16 años que alguien de 3 meses. O sea, Bueno, yo el caso de Rocío lo conozco, pero y sé más o menos la edad, pero no viene al caso. Es decir, pero hoy manejamos ya sí, en niños de 3 meses los nuevos tratamientos. Lo digo correcto. porque hoy, Entonces, podrían ser ahorradores de corticoides, que un poco lo que viene a decir tu pregunta es, ¿se puede combinar algo con corticoides o se puede dar algo que elimine los corticoides y que permitan evitar todos estos efectos secundarios? A día de hoy lo hay, Rocío. muy bien, ¿Vale? yo creo que es importante el Sí, y, conocerlo. y Una cosa, Juancho, vamos a sí, hacer la pregunta, porque claro, sí. igual el auditorio no. Bueno, eh, sí, pues Sería adelante. recomendable, por ejemplo, Karina, ¿sería recomendable volver a revisar un estudio genético que se hizo antes de perdón, más de Hace- 5 años, por ejemplo? Yo creo que, bueno, Claro, no es un problema de cuándo se hizo, sino en ese momento qué es lo que se hizo. O sea, porque pudo ser como muy completo en aquel momento o muy incompleto. O sea, yo ahora cojo informes que hicimos hace 15 años y yo a mí mismo me doy vergüenza. Pero entonces era lo que había. Es decir, probablemente habría que revisar qué se hizo, qué tipo de genes se analizaron, cuáles eran las manifestaciones clínicas que en aquel momento se observaron, qué se encontró. Ah, Revisar el estudio previo no, digamos, no cuesta dinero, no hay que hacer nada más que una revisión de los datos. Otra cosa es si sería, a la vista de lo que se conoce hoy, repetir el estudio genético. Esa es otra situación que a veces se da, ¿eh? O sea, no. hay una confirmación, un acompañamiento, ¿no? A Maite, que dice, comparto con Maite la soledad cuando recibí el diagnóstico en el día a día, la cronicidad desgasta mucho y se vuelve invisible en la sociedad. Y que la perseverancia es fundamental para obtener diagnóstico, seguimiento adecuado y tratamiento. O sea que de alguna forma, pues están apoyando también Sí. a Y lo que Maite. comenta Rocío es esperanzador, porque justo debajo dice que su hija está recibiendo dos de estos fármacos nuevos que funcionan bien, que no los hemos comentado para no liarla, pero ella misma lo dice y afirma que están funcionando bien. Me queda la duda si están funcionando solos o junto con los corticoides. Bueno, es un matiz, ¿no? Pero es esperanzador que los esté recibiendo. Bueno, yo creo que estamos en la hora y creo que hemos hecho todas las preguntas, ¿no? ¿O nos queda una? Ah, no, hay un asistente anónimo. Juancho, respecto a un futuro, creo que es muy importante el apoyo psicológico a los pacientes, dándoles valor en el esfuerzo que hacen en su día a día para adaptarse en su vida diaria a los esfuerzos que tienen que hacer para intentar llevar su normalidad. Creo que valorar su esfuerzo puede ayudar a que se sientan mejor y no tiren la toalla. Gracias. Correcto. Sí, sí, absolutamente de acuerdo. Es decir, Nosotros, puede para... contestar mejor la psicóloga, pero lo que está muy claro es Totalmente que de acuerdo, sin duda. muchos de los enfermos que hemos visto estos años, y seguro que Inma también tiene experiencia, quieren hacer la vida normal, no quieren estar enfermos, no quieren estar en casa enfermos. Y hacen muchos esfuerzos para poder hacer una vida normal, pero es verdad que que a veces tiene limitaciones. Y lo que dice aquí Rocío es brutal. No lo hemos comentado ahora, pero sí cuando hemos hablado a la mañana, que cuando un tratamiento funciona, obviamente el primero decidido es el paciente, pero automáticamente el resto de la familia
Claro. también mejora. Y eso tenemos experiencias personales que hemos comentado que son brutales. Yo creo que hay Este una comentario de Rocío está muy muy bien, importante, venido al sí. Yo caso. creo Claro. que Es que, conseguir... si me permitís, esta enfermedad no afecta solo al paciente, ni muchísimo No, menos, como bien sabéis, efectivamente afecta a toda la familia y a todo su entorno. sí, Claro, sí, sin sí, duda, sí. sin duda. Pero eso yo creo que es una característica, ¿no?, de la cronicidad de estas las Sí. enfermedades crónicas, y estas particularmente, pues bueno, va a afectar a la familia, claro. Sí que afecta, sí. Bueno, yo creo que hemos estado muy bien y ahora toca, pues de alguna forma, despedirnos. Yo haría hincapié, ¿no?, en ese acompañamiento tanto de profesionales y pacientes y asociaciones en todo el trayecto, ¿no?, de la enfermedad. Yo creo que a lo mejor así sí que conseguimos esos itinerarios que llevan a algunos pacientes, poder acortarlos y que se sigan más acompañados, ¿no, Maite? Ay, Ana, perdón, ¿te quieres añadir algo más? Yo, si me dais un minuto, lo que haría sería animar a la gente a que se asociara a una asociación y a que se asociaran, desde luego, a esto PCMF. Como suelo decir, asociarse no es cuestión de dinero, es una cuestión que además es totalmente simbólico, sino es una cuestión de sumar fuerzas, y es sumar fuerzas para hacer más visible las necesidades de los pacientes, con el objetivo de conseguir que la atención sea más rápida, más eficaz y más integral, de manera que se disminuya ese padecimiento del que hemos estado hablando y que en demasiadas ocasiones pues sigue estando presente. Muy bien. Juancho, ¿tú quieres hacer algún comentario para despedirnos? Bueno, solo recordar una cosa a todos los asistentes o a la gente que pueda verlo esto en diferido. Hay el compromiso por nuestra parte de que si se recibe algún tipo de pregunta fuera de lo que es esta hora de charla formal, bueno, habrá el compromiso de responderla. Veremos quién la responde, si la psicóloga Maite, Inma, yo, pero bueno, que ese compromiso existe por nuestra parte y un poco recordarlo. Muy bien. Maite, ¿algún mensaje? Un minutito, ¿eh? No nos da tiempo. No, que simplemente ánimo a todos con la lucha, que os sentís apoyados por todos, por los médicos, por asociaciones y por familiares y por la gente que ni conoces, que están ahí pensando en vosotros también. Muy bien. Recordaros que esta webinar se va a colgar dentro de unos días, y que todos los que estáis conectados y los que no habéis podido estar, pues bueno, en fin, podréis disponer de ella y bueno, y seguiremos trabajando en ello. Inma, di en dónde. Lo he dicho antes, Ah, en la web de SERPE. Bueno, recordarlo, en la web de SERPE se colgará la webinar que se ha grabado, ¿vale? Para que esté accesible para todos los socios, porque y no socios, está abierto para que podáis entrar todos. ¿De acuerdo? Yo creo que ya hemos sido bastante puntuales, hemos respetado el tiempo y yo creo que ha habido bastante participación, y hasta la siguiente. Nos hemos quedado sin luz, ¿os dais cuenta? Poco a poco estamos prácticamente a oscuras. sí. Bueno, Bueno, muchas gracias. pues nada, un Bueno, placer. un Gracias a placer todos. también, y gracias, Maite, Ana, Juancho, Gracias. a todos, Gracias. ¿vale? Y a los que no están, que no los vemos, gracias a todos por estar ahí. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.